En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de sentarnos a tus pies para escuchar tu palabra. Ayúdanos a recibirla con amor, con esa misma ternura con la que tú nos la entregas y a poder compartirla con los demás, con los más necesitados, con los que necesitan de tu consuelo, de tu alegría, de tu esperanza. Sagrado Corazón de Jesús, en En ti vos confío. confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero antes de hablar de la desobediencia como tal en la tierra prometida, usted tuvo oportunidad de estar en la clase sobre Josué y la tierra prometida cuando entra, No, ¿no? Ah, no. bueno, no, no se preocupe. Voy a platicarle un poquito de esa parte para entender mejor lo que vamos a ver ahorita. Ujú. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Dios envía a Moisés para liberarlo. Iban recorriendo el desierto 40 años. Sí, Moisés, en ese transcurso, en todo el trayecto, pues él va contemplando también las infidelidades del pueblo, cómo renegaban de Dios, no confiaban en él, querían regresar a Egipto. Bueno, era mucho conflicto ahí con ellos. Entonces Moisés, que era un hombre justo, pues delante de Dios él pedía por el pueblo, él intercedía por todos. Y Moisés, él en el Antiguo Testamento es una prefigura de Jesús, una sombra, un anuncio de la persona de Jesús. Entonces Moisés asume sobre su persona todos los pecados, las infidelidades del pueblo de Israel, y el pecado siempre va a tener una consecuencia. Entonces, como Moisés carga sobre él todo este pecado, porque él es el que va guiando al pueblo, Moisés no entra a la tierra prometida, la contempla desde un monte que está trasito de la tierra prometida, pero no entra precisamente por el pecado, y él muere en el monte Meno. Así como Jesús carga sobre sí todos nuestros pecados, y él también sube a otro monte, al monte Calvario, y ahí muere. Entonces, cuando muere Moisés, ocupa su lugar otro líder, que es Josué, y Josué entra con el pueblo a la tierra prometida, que se llama Canaán. Entonces, ya estando ahí, no estaba sola la tierra, tenían que conquistarla porque había muchos imperios y gente que la había tomado. Entonces, durante 7 años, Josué, junto con el pueblo, pues tienen varias batallas, varias luchas para obtener lo que Dios ya les había dado, la tierra prometida. Y Dios los iba acompañando en ese proceso. Ujú. En ese proceso de conquista dura 7 años. Ya que tienen la tierra prometida, ya fue otro conflicto porque ahora Josué tenía que repartir las tierras y usted sabe también que desde siempre el tener terrenos es un problema, ¿no? Que para sí. repartir, que y causa división, conflicto y todo, ¿no? Y peleas y no se diga las herencias y tantas cosas, ¿no? Entonces, eso no es nuevo, eso desde la antigüedad ya a Josué le tocó. Fíjese, para conquistar la tierra prometida fueron 7 años, pero para repartirla se tardó 18 años. Entre que sí, que no, que al de allá le diste un pedazo más, y porque a mí me toca aquí, yo quería más al norte y yo quería más al sur. Imagínense así, entre las 12 tribus, puro conflicto. 18 años hasta que se quedan ya establecidos, dicen, a ver, así lo quiere Dios y tú ahí te quedas, y tú allá y así lo quiere Dios. Y entonces ya quedan establecidas las 12 tribus de Israel en la tierra prometida, ¿no? Y se expandieron un poquito más. Pero bueno, en ese proceso, ahorita vamos a ver algo que pasó mientras estaban en la conquista y antes de que se establecieran ya definitivamente,
pues, había luchas, había que conquistar toda esta parte, que es lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, ya el pueblo había visto todo lo que pasaron y se daban cuenta una y otra vez que Dios es fiel, que Dios estaba con ellos, caminaba con ellos, veían la tierra prometida, entraron, pero no creían todavía, o sea, seguían haciendo lo que ellos querían, ¿sí? Es lo que vamos a ver el día de hoy, la desobediencia ya estando en la tierra prometida. Bueno, y entonces, antes de meternos a esta parte, es importante tener como un preámbulo sobre la desobediencia, así en un nivel general. La desobediencia no es algo original del pueblo de Israel, del pueblo judío en la tierra de Canaán. ¿Se escucha bien mi audio? Sí, sí, profesor, se escucha bien. Ah, ok, muy bien, gracias. La pantalla ya cambió, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Bueno, entonces la desobediencia no es original de ellos. La desobediencia vino desde el principio. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, su intención era que todas estas palabras que están aquí en la pantalla fueran una realidad para ellos. Y no solamente para ellos, sino para todos sus hijos. Cuando Adán y Eva estaban en esa unidad con Dios, dice el texto del Génesis, Dios bajaba a caminar por el jardín del Edén, caminaba con ellos, platicaba con ellos. Era una armonía total, plena, una libertad, una paz, una comunión, había amor, había orden, todo era muy bonito, todo iba muy bien en esa relación entre Dios y su creación. Todo era perfecto, todo era estabilidad. Sin embargo, hay algo que debemos dejar muy claro. Dios nos dio un regalo muy especial, muy importante, que es la libertad. Si Dios no nos hubiera dado la libertad, Él no tendría hijos, Él tendría esclavos. Y eso no quiere Dios. Dios nos ama profundamente, con todo su corazón. Lo hizo todo para nosotros, pero Él no quiere obligarnos a amarlo. Él nos da la libertad. Yo te amo, pero quiero que si me vas a amar, lo hagas libremente y no de forma obligada, como un esclavo, porque tú eres hijo. Y entonces nosotros fuimos creados para usar nuestra libertad encaminada al bien, porque eso es lo que le da sentido a la libertad auténtica. Cuando mi libertad la utilizo para el mal, para hacer lo que yo quiera, que es lo que vemos en la actualidad, muchos jóvenes, muchas personas dicen, yo soy libre para hacer lo que quiera y llego cuando quiero y como quiero. Eso no es libertad. La libertad cuando se usa para hacer el mal te convierte en esclavo. Esclavo de tus placeres, esclavo de tu egoísmo, de tu soberbia, de tu pecado. Y entonces eso está reflejado en esta imagen, la hizo un pintor, se llama Miguel Ángel. Él plasma esta imagen de la creación y en un principio el dedo de Dios y el dedo de Adán estaban unidos, pero cuando los obispos revisan la imagen, le dijeron a Miguel Ángel, no, el dedo de Adán, bájalo, que no esté unido al de Dios. Y al corrige la imagen y se queda así de esta forma, y así está en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Entonces podemos observar que el dedo de Dios está completamente estirado, pero el dedo de Adán, la, la parte de su dedo índice, está inclinada. O sea, basta que él la levante poquito para tocar el dedo de Dios. Ese pequeño movimiento, en ese pequeño espacio entre Dios y el hombre, a ese diminuto espacio eso es la libertad.
Dios lo ha dado todo por nosotros y nos ama con todo lo que Él es. Por eso su dedo está extendido, pero falta que tú quieras aceptar ese amor. Basta que tú, solamente Dios te pide mover un dedo con tu libertad para recibirlo, para aceptarlo, para estar en comunión con Él. Y Adán y Eva, en el principio, estaban unidos a Dios, pero con su libertad deciden separarse de Él. Hacen a un lado la voluntad de Dios y ellos se ponen en el centro para cumplir su propia voluntad. Y a eso le llamamos pecado. Y cuando entra el pecado en el mundo, se rompe la armonía, se rompe la libertad, se rompe la paz, la comunión, el amor y el orden. Se rompe todo. Ujú. ¿Tiene su Biblia ya a la mano? Creo que tiene problemas con su conexión. Bueno, dice el texto de la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. En este texto, San Pablo, en este texto de la carta a los Romanos, dice San Pablo, la consecuencia del pecado es la muerte. Dios en un principio no nos creó para morir. Adán y Eva eran inmortales, pero cuando entra el pecado en el mundo, entra con él la muerte. Es lo que dice Romanos 6:23. Dios no crea la muerte es consecuencia del pecado. Ujú. Y después nos dice el apóstol San Juan en su primera carta 5:19, todo, absolutamente todo, ha quedado afectado, manchado, destruido por el pecado. Absolutamente todas las áreas de nuestra vida quedan afectadas por el pecado. Es por eso que hoy en la actualidad podemos ver tantos desórdenes en la naturaleza, cosa que antes no pasaban. ¿Sí? Inundaciones, incendios forestales, sequías, terremotos, todo eso no es la voluntad de Dios, todo eso es consecuencia del pecado del hombre. Ya vimos ahorita el pecado conlleva un desorden y el desorden no solamente es en tu vida, el desorden le afecta también a la creación porque somos parte de la creación. Por eso todo esto no tiene una raíz, no es ni culpa del gobierno y que nada. Todo lo que vemos en la actualidad tiene un origen espiritual, es consecuencia de nuestra maldad, de nuestro pecado, de hacer mal uso de nuestra libertad. No la estamos usando como Dios lo estableció desde el principio. Y dice el libro de Jeremías, capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice el texto, que los cielos se asombren y tiemblen espantados por eso. Palabra de Yahvé. Doble falta ha cometido mi pueblo, me ha abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos, pozos agrietados que no retienen el agua. Eso es lo que dice el profeta Jeremías.
Eso es la palabra de Dios. ¿Mm? Me han abandonado y han cambiado la fuente de agua limpia, de agua viva. Y por eso vemos al ser humano hoy mendigando amor, mendigando cariño, buscando quien lo acepte, buscando quien lo quiera, buscando sentirse importante, sentirse valioso, porque ha abandonado a quien es el amor verdadero. Y muchas veces en esa búsqueda de agua, con esa sed que tenemos dentro, mucha gente se conforma con agua de un charco, con agua sucia, siendo que en Dios está la fuente de agua viva. Y Él lo dice aquí, me abandonaron y se quedaron sin agua. Eso es el pecado, eso produce el pecado. ¿Mm? Entonces, con esto vamos descubriendo que no existe el pecado individual. Todo pecado va a ser un pecado social, siempre. Y a veces hay gente que dice, bueno, ¿y a ti qué te importa? Pues es mi vida, yo hago lo que quiero. Ese es mi pecado, ¿no? Yo lo estoy haciendo, déjame. No, sí me importa, porque tu pecado me afecta a mí también, nos afecta a todos. Por eso hay muchas naciones que por un gobernante, un presidente que esté perdido, que haga cosas indebidas, toda una nación se derrumba, entra en crisis, se cae, se destruye por un solo gobernante. No existe el pecado individual. Todo pecado tiene una dimensión social. Mi pecado, tu pecado, le afecta a ti, en primer lugar, y también a los tuyos, a tu familia, a tu comunidad. Y no vamos muy lejos. Y por ejemplo, en nuestro cuerpo, si, si me duele la garganta y me voy a enfermar de gripa, pues no nada más mi garganta está mal, eso le afecta a todo el cuerpo. Y me duele la cabeza, y me siento cansado, y empieza el malestar y me lloran los ojos, ¿sí? Y nada más por la garganta. Si me duele el estómago y me da una infección, también, no nada más el afectado es el estómago, me puede dar temperatura, ¿sí? Todo el cuerpo está conectado. Si un miembro está mal, todo el cuerpo va a estar afectado. ¿Sí? Pasa lo mismo de forma espiritual en la iglesia. Si una persona comete un pecado, nos va a afectar a todos. ¿Sí? Bueno, se va a acabar el tiempo de esta sesión. La cierro y volvemos a ingresar, por favor, Sí, con el mismo link que les mandé. sí, gracias. Sí. Vamos a buscar el libro de Josué en capítulo 7, por favor. Mira, me traje. Escribe la nota. Ok. Josué capítulo 7. ¿Qué? ¿Siete? Josué capítulo 7. Sí.
¿Ya lo encontraron? Ya, profesor. Ya, ok. Sí. Sí, Bueno, alguien que nos lea, por favor, el versículo 1. nada más el uno. Nada más el 1, sí. Sí, profesor. Violación del anatema. Pero los hijos de Israel quebrantaron el mandamiento del anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Saré, de la tribu de Judá, tomó alguna cosa de lo destinado al anatema, por lo cual se enojó el Señor contra los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Te la vamos, Señor. Bueno, entonces aquí en esta parte, les decía al principio que está este periodo de la conquista. Josué está expandiéndose, está adquiriendo la tierra prometida que Dios ya les había anunciado. Entonces, cuando Dios les mandaba, eh, cuando ya le ganaban a otro imperio, a otros soldados, dice aquí el texto, había como una norma que se llamaba anatema. La palabra anatema significa maldición. Eso significa que cuando ellos vencían a un imperio, no podían quedarse con nada de lo que tenían ellos, ni de su culto, ni de su dinero, ni nada que tuvieran valioso o así, podían agarrarlo para quedárselo ellos. Todo eso tenía que quemarse, tenía que destruirse, porque era considerado como algo maldito. Eso se llama anatema. Entonces, dice aquí el texto, los israelitas, es decir, todo el pueblo, está hablando en plural, y abajito dice, pero si fueron todos, menciona que todos los israelitas, pero ¿quién fue el que cometió la falta? ¿A quién menciona ahí? Acán. Acán, nada más uno cometió la falta, pero el texto está mencionando a todos, y es Ah, lo que sí. veíamos en la sesión, en la primera parte, no existe el pecado individual. Mi pecado, por donde lo quiera ver, siempre le va a afectar a otras personas. ¿Cuántos cometieron la falta? Uno nada más, Acán. ¿Y a quiénes afectó? A todos los israelitas. Ese es el pecado social. Que él, Acán dice, bueno, pues nadie se va a dar cuenta, ya lo vencimos a estos soldados, aquí hay cosas valiosas, esto me me parece bonito, nadie se va a dar cuenta, pues me lo quedo. Los demás no vieron, pero Dios sí vio. Y vamos a ver qué pasa después. Bueno, antes de pasar a la otra parte. Esto que dice aquí el texto en el versículo 1 es lo mismo que ha pasado en la historia de la salvación. Así como el pecado de Acán le afectó a todo el pueblo, también el pecado de Adán no nada más le afectó a él, nos afectó a todos. Por eso heredamos el pecado original. ¿Mm? Y de otra manera, también Jesús, con su obediencia, nos benefició a todos, porque nos dio la salvación. Igual en la iglesia que somos cuerpo de Cristo, si un miembro está mal, no solamente él está mal, todo el cuerpo está mal, toda la iglesia.
estamos conectados entre hermanos, pero también en la creación. Por eso nuestro pecado también le afecta a la naturaleza, la desordena, la altera, rompe la armonía, ¿sí? Y es lo mismo que está aquí, en el versículo. Nos volvemos aquí al capítulo 7, versículo 2. Desde Jericó, Josué envió hombres a una ciudad que se llama Ahí, que está al lado de Betabén, al este de Betel. Suban y exploren el terreno, les dijo. Esos hombres fueron a reconocer la ciudad de Ahí. A su regreso dijeron a Josué, no vale la pena movilizar a todo el pueblo, basta que suban hasta ahí 2 o 3 mil hombres para conquistarla, pero no fatigues a todo el pueblo, porque sus habitantes son muy pocos. Es decir, Josué con los soldados está muy confiado, muy seguro. Dice, no, pues ¿para qué tantos? Con que vayan 2 mil, 3 mil, con eso los vencemos. Todo tranquilo, no pasa nada, vamos bien. ¿Mm? Vamos a ver qué sigue, versículo 4. Subieron más o menos 3 mil hombres del pueblo, pero los habitantes de ahí los rechazaron. La gente de ahí les mataron como 36 hombres y luego los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebaim. En la bajada los masacraron. Presa del miedo, el pueblo se desanimó. ¿Mm? ¿Qué pasó ahí entonces? Los vencieron. Los vencieron. Iban muy confiados. No, no hay que llevar tantos con estos. Y les ganaron. Sí. Eso para el pueblo de Israel, una derrota, era lo mismo que decir, Dios no está con nosotros. Dios se ha apartado de nosotros. Y esto, aunque Josué no sabía, ni los soldados decían, bueno, ¿y por qué? Si ya tenemos experiencia, ya hemos peleado muchas batallas, Dios está con nosotros. Dejen ustedes el número, que si eran 2 mil, 3 mil, pudieron haber sido hasta 100 mil hombres si quieren. Si Dios no está contigo, no vas a vencer nunca. Y esta derrota no dependía de que si iban muchos hombres o no. Tiene una raíz espiritual por el pecado de Acán. Ya les estaba afectando, por eso la derrota. Vean la dimensión y la fuerza del pecado social. Versículo 6 de este capítulo 7 de Josué. Entonces Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel se echaron polvo en sus cabezas. El echarse polvo o ceniza en las cabezas era como una señal de arrepentimiento, de pedirle perdón a Dios, de decirle a Dios, quiero caminar contigo, quiero tener más claridad en mi vida, quiero cambiar, no entiendo qué estoy viviendo, porque te necesito a ti. Ese signo lo retoma la Iglesia Católica para el miércoles de ceniza, como un signo también de arrepentimiento, de querer caminar con Dios, de expresar ese deseo. De aquí viene, del pueblo de Israel. No es que no nos echamos en toda la cabeza, ya nada más es la crucecita. Él y los ancianos de Israel se echaron polvo en sus cabezas. Josué dijo entonces, ay Señor Yahvé, ¿para qué hiciste que este pueblo atravesara el Jordán? ¿Fue acaso para entregarnos en manos de los amorreos y hacernos morir? ¿Por qué no nos quedamos mejor al otro lado del Jordán? Señor, Israel ha vuelto la espalda frente a sus enemigos. ¿Y qué puedo decir ahora?
los cananeos y todos los habitantes de este país lo van a saber, nos cercarán y borrarán nuestro nombre de este país. ¿Qué vas a hacer por el honor de tu gran nombre? Yahvé le respondió a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí tirado con el rostro en tierra? Israel pecó, vean, todo el pueblo, Israel pecó, fue infiel a la alianza que le prescribí, porque ya estaba establecido. No van a tomar nada de otros imperios con lo que tienen y ya. Tomaron objetos prohibidos por el anatema, los robaron, mintieron y los escondieron en el equipaje. Vean cómo está hablando en plural, agarrando todos parejo. Los israelitas no pondrán más resistencia a sus enemigos. Darán vuelta la espalda frente a sus adversarios porque se volvieron anatemas. Eso es lo que trae el pecado, maldición, siempre. ¿No? Ya no estaré más con ellos mientras no quiten el anatema o la maldición de entre ustedes. Pues bien, vas a santificar a los israelitas. Les dirás, santifíquense para mañana, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel. El anatema está en medio de ustedes, israelitas, y ustedes no pondrán resistencia a sus enemigos hasta que no hayan quitado de entre ustedes el anatema. Por eso comparecerán mañana por tribus. La tribu que retenga a Yahvé comparecerá por familia. La familia que retenga a Yahvé comparecerá por casas. Y la casa que retenga a Yahvé comparecerá por cabezas. El que haya sido designado será quemado en la hoguera con todo lo que le pertenezca, porque fue infiel a la alianza de Yahvé y cometió un crimen en Israel. Entonces, como para hacerlo más emocionante, le dijo, reúne a todas las tribus y entonces Josué con esa inspiración del Espíritu Santo, esa presencia de Dios, él iba a ir caminando entre las tribus y Dios le iba a decir, esta no, esta no, esta tribu. Ahora de esta tribu divídanse por familias. Y otra vez caminaba entre ellos, esta no, esta no, esta. Y ahora divídanse, sepárense por personas, ¿no? Hasta dar con el que había cometido el pecado. Al día siguiente, Josué se levantó muy de madrugada e hizo que compareciera Israel. Fue retenida la tribu de Judá. Hizo comparecer las familias de Judá y fue retenida la familia de Será. Hizo que compareciera la familia de Será por casas y fue retenida la casa de Zabdí. Hizo que compareciera la casa de Zabdí por cabezas y fue retenido Acán. Y ya sale. Él, Acán, que pensaba nadie se va a dar cuenta, nadie me vio, todo tranquilo, esto me gustó, me lo guardo, ahora es exhibido públicamente. Acán. Fue retenido Acán, hijo de Camí, hijo de Zabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, ya sabía que era él, Josué dijo a Acán, di la verdad delante de Yahvé, el Dios de Israel. Hijo mío, rinde homenaje, dime lo que hiciste y no me ocultes nada. Acán respondió a Josué, pues ya que le quedaba, lo habían exhibido, ya todo. Pues Acán dijo, pues ya qué hago. No tenía para dónde hacerse. Acán respondió a Josué, es cierto, pequé contra Yahvé, el Dios de Israel.
y esto fue lo que hice. Y empieza como una confesión. En medio de los despojos vi un hermoso manto de chinea. Mira, hasta lo describe, es un hermoso manto. Ya como que le atrajo 200 piezas de plata, como monedas de plata, y un lingote de oro que pesaba 50 ciclos. Cedí a la tentación y los tomé. Están ocultos en el suelo, en el centro de mi tienda, y la plata está debajo. O sea, fíjense qué astuto. Dice, ah, esto me gustó, nadie me vio, los guardo. Entonces abajo, como tenían casas de campaña, no tenían un lugar fijo todavía, estaban apenas conquistando. Dice, bueno, pues hago un ladito de la casa, cavo un hoyo y ahí guardo lo mío y encima pongo la casa. Nadie vio, nadie sabe, nadie se imagina que aquí están mis cosas. ¿Saben cómo lo fue tramando él? Para que nadie se dé cuenta. Aquí ya va quedando todo al descubierto. Josué mandó a 2 hombres, corrieron a la tienda. Todo estaba en la tienda bien escondido, y la plata estaba debajo. Lo sacaron entonces de la tienda y lo llevaron a donde estaba Josué con todo Israel, y lo depositaron todo delante de Yahvé. Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Será, con la plata, el manto, el lingote de oro, los hijos y las hijas de Acán, junto con sus bueyes, sus burros, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Entonces Josué le dijo, ¿por qué atrajiste la desgracia sobre nosotros? Que Yahvé hoy día te traspase a ti la desgracia. Y todo Israel lo apedreó. Los quemaron en la hoguera, los apedrearon. Encima de Acán se levantó un gran montón de piedras que está allí todavía. Y Yahvé se apaciguó del ardor de su cólera. Por eso hasta el día de hoy llaman a ese lugar el Valle de Acor. Bueno, es muy bonito cuando se va explicando así la Biblia, paso por paso, cuando se explica el contexto, uno la disfruta, uno aprende, pero sobre todo, y lo más importante es que cada uno de nosotros no solo aprenda, sino que también se cuestione qué pecados cometo a cada rato, que ya no solamente me están afectando a mí, también le afectan a los míos, a mi familia, a mis hijos, al esposo, a la esposa. O sea, ya vimos desde la creación cómo lo que hacemos le afecta a todos. Y esto nos debe servir para hacer un examen de conciencia, porque está de por medio nuestra salvación y también la salvación de los que nos rodean, de los seres que más amamos. ¿Mm? Y eso se percibe hasta en las casas. Nos- Hay casas donde uno entra, yo creo que se han entrado alguna, y se sienten frías, te sientes hasta incómodo, todo muy tenso, muy pesado, y luego no sabe ni por qué. Muchas veces es esta realidad. Ahí en esa casa viven en el pecado y eso tensa el ambiente. O sea, el pecado no nada más es lo que yo hago en secreto, donde nadie me ve, como acá. El pecado afecta a todo. ¿Sí? Y pasa lo contrario también con las personas que viven cerca de Dios, que tratan de llevar pues, una vida bien y su casa se siente en paz, tranquila. Luego te invitan y vas y, ay, me siento muy a gusto. Y ya ni te quieres ir, tienes una paz muy grande. Yo creo que todos queremos una casa así, que quien venga no se quiera ni ir, que quien venga de visita se llene de Dios también.
se lleve un mensaje de Él, se lleve su paz. Nosotros tenemos que ser personas, hombres y mujeres de paz. Y ustedes cuando las inviten a comer a alguna casa, siempre, después eso me lo enseñó mi director espiritual, me dijo, siempre que llegues a una casa, en tu interior di, no vengo solo, Jesús y María vienen conmigo. Y eso también lo pueden hacer ustedes. Ustedes que son catequistas, que andan en misión, en la iglesia apoyando y que visitan muchos hogares, no sabes lo que están viviendo en ese hogar, no sabes lo que practican ni nada, tú lleva a Dios, tú lleva a Jesús. Ya vimos cómo el mal afecta todo, pero también el bien también se propaga, se extiende, se comparte, se da a los demás. Tú da lo que tienes, tú da a Jesús y a María. Y ojalá este tema nos ayude en nuestra reflexión y que puedan volver a leerlo sabiendo el contexto, lo que hay detrás y puedan descubrir lo que Dios a cada quien nos quiere regalar. Bien. Bueno, hasta aquí le dejamos con nuestra clase de hoy. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan? Es un tema que nos va a ayudar mucho, profesor, con la reflexión personal de lo que vamos haciendo cada día, porque nos justificamos, ¿verdad? Hacemos algo y nos justificamos, como acá, ¿verdad? Dijo, pues nadie se va a dar cuenta, etcétera. Y pues cuántas veces así actúa uno. Muchas gracias, profesor. Sí, sí, es bonita. Y la verdad siempre sale a la luz. Aunque Sí, diga nadie me vio, ya después va a salir todo. Exacto. sí, ¿Sí? sí, Bueno, profesor, sí, gracias. Gracias. ¿alguien más? No. Bueno, pues les agradezco mucho su confianza, su tiempo y que le tengan este amor a la palabra de Dios, que se dejen enamorar por ella, cautivar por la palabra. Y les comparto el próximo jueves, primero Dios, a las 6:30. Vamos a empezar el estudio, el curso sobre el Génesis, un libro muy bonito, muy profundo también, muy complejo en algunas partes, pero muy, muy rico y también nos va a ayudar a comprender más nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, profesor.